para dar inicio y no olvidarme aquí también, compartir. Buenas noches con cada uno. Permítame unos minutos entonces para saludarlos. Muy bien. Dice, buenas noches, ¿cómo están cada uno de ustedes? Buenas noches, Jennifer, qué gusto, a ver, estoy muy contenta de estar aquí en Udiápolis. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Veo a Gisela también. Buenas noches, buenas noches. ¿De qué parte del Perú, de nuestro hermoso Perú, nos están viendo? Por favor, escriban por ahí, ¿no? Buenas noches, Edu, Patricia, buenas noches con cada uno de ustedes. Desde Huancayo, qué lindo Huancayo, Lambayeque, Ica presente, Lima. Buenas noches, doctora. De Puerto Maldonado, Apurímac, Huancavelica. Miren, aquí cómo nos une Udiápolis ante la ponencia, ante lo académico, estamos unidos. Gracias también, pues, que tenemos esta red, ¿no es cierto? Esta red de apoyo, como siempre les digo, que nos permite estar juntos, Pomabamba, Chincha, Cajamarca, Tumbes. Buenas noches con cada Junín, buenas noches desde La Oroya, qué lindo, primera vez que veo a alguien de La Oroya, Moyobamba, Cusco, muy bien, cariños y saludos para cada uno de ustedes. Miren, hoy nos trae aquí un tema. Hernán Ventura está con la mano levantadita, pero todavía no vamos a hacer preguntas. Lo que sí les quiero comentar algo. ¿Cómo va a ser la dinámica, chicos? Miren, ustedes van a colocar en el chat sus preguntas, de repente sus aportaciones, sus acotaciones, ¿verdad? Y yo lo voy a leer así, rapidísimo, right now, les voy a leer y vamos a compartir todos. Es la única manera, creo, de avanzar, porque si estamos con cada manito, de repente nos va a tomar un poco más de tiempo, pero esa es la manera que podamos actuar. ¿Qué les parece? ¿Están bien? Saludos desde la bella Huánuco, qué lindo. Muy bien. Violencia psicológica y valoración probatoria en casos de violencia familiar. Y ya me presentó, yo soy la psicóloga Marisol Victoria Picosta, psicólogo psicoterapeuta, especialista en terapia cognitivo y conductual. Muy bien. Vamos a empezar. Para empezar, vamos a ver nuestra agenda. ¿Qué nos toca aprender hoy? ¿Qué cosa vamos a saber hoy? ¿Qué cosa vamos a salir aprendiendo todos y cada uno de nosotros? 1, definición de violencia psicológica. A veces no se le ha dado tanta importancia, imagínense, durante mucho tiempo a lo que es la violencia psicológica, ¿no? Si ustedes preguntan a sus mamás o sus abuelos, ¿no? Decían, no, pues tú ibas a quejarte solamente cuando había golpe, ¿no es cierto? O cuando había una injuria grave, únicamente, pero psicológico, violencia psicológica, ¿qué es? Decían, pues, ¿no? Vamos a ver claramente qué cosa es la afectación psicológica, qué cosa es daño psicológico. Cuando esta afectación psicológica ya no es afectación, sino pasa a ser un daño psíquico, ¿ya? Informes, también vamos a ver informes psicológicos del SEM, de Medicina Legal, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, el protocolo del informe psicológico de Medicina Legal. También vamos a aprender y ver sobre el rol del perito de oficio, rol del perito de parte, ¿no? Otros decían, pero es lo mismo, ¿no? Perito es lo mismo, oficio de parte. No es lo mismo, no es lo mismo. Perfil psicológico de la víctima, ¿no? Tienen ciertas características las personas que pueden ser víctimas, ¿no? Y eso lo vamos a notar, vamos a conocerlo también hoy. Perfil psicológico del agresor y también vamos a conocer la contrapericia, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con lo primero. ¿Qué nos dice la ley? Como bien nos mencionaba nuestro querido y estimado Raider, la ley 3364 nos habla ya de la violencia psicológica. Nosotros estamos viendo acá en el GIF, ¿no? Palabras que pasan bien rápido, pero ¿qué dicen ahí, por ejemplo, no? Deja de llorar, dicen, ¿no? Por ejemplo, boba, tonta, ¿no? No seas tonta, dice, ¿no? O lo que normalmente, es que eres mujer, pues, ¿no? La clásica, es que eres mujer, no entiendes, ¿no? Esa es una violencia psicológica. Seguramente estás irritable porque estás en tu día,
¿Violencia o no violencia? ¿Qué dicen ustedes, por favor? Hombres y mujeres pueden, aquí opinen, por favor, ¿no? ¿Es violencia o no es violencia? ¿No? Seguramente estás en tus días difíciles, pues, seguramente, por eso estás así, ¿no? ¿Es o no es violencia? Claro, pues, claro que sí, Joyce, Sandra, Giovanna, definitivamente, es categórica, Giovanna, dice definitivamente, ¿no? Luis dice decir dejar de llorar es violencia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se está burlando. Si ves la imagen, vemos el GIF, las personas no la está consolando, ¿no? Se está burlando, está minimizando la emoción, ¿no? Claro, mire, doctora, ¿cómo demostrar la violencia psicológica contra el hombre? Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Miren, Normalmente, normalmente se dice que hay violencia psicológica y dibujamos o ponemos de imagen a una mujer. Y tienes razón, ¿no? La violencia psicológica también se da para un varón, claro que sí, pues, ¿no? Miren, eh, últimamente vía las redes, ¿no? O la televisión, por ejemplo, lo humilla un caballero, por ejemplo, diciendo las exparejas, ¿no? Yo he terminado con él, pues, porque no, como le dicen el maní, ¿no? El maní, o lo yuquito, no sé qué. Es una violencia, claro, pues está minimizando a la otra persona. ¿Qué pasa? Pero el varón no se queja o no se puede quejar porque diría, ay, no, no eres tan hombre, ¿no? Hay ese estigma lamentable, lamentable. Hay muchos, muchos varones, y yo lo sé porque recibo en consulta, ¿no? Dice, pero es que ella me golpeaba, ella me pegaba, ¿no? Si yo decía a alguien, ella me arañaba, por ejemplo, no me dejaba salir, me rompía la ropa, ¿no? Había un paciente mío que me decía, doctora, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer con ella? Ya no sé qué hacer. Yo le hablo, yo le lloro, pero ella no entiende. ¿Qué pasa cuando él quiere salir? Plancha la ropa para tener, de repente hace salir, y la señora agarraba la tijera, cortaba. Las zapatillas las metía en agua. Las zapatillas limpias las metía en agua para que él no salga. Y una infinidad de cosas. ¿Calificado como violencia? Claro que sí, ¿no? Entonces, hay muchos prejuicios, ¿no? Llega esta persona a la comisaría a decirle que está sufriendo esos tipos de maltratos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa las personas, los policías que trabajan ahí? ¿Ustedes creen que recepcionan, vamos a decir, la solicitud, ¿no es cierto?, de esto que está demandando el señor? No. Muy bien, acá Erwin nos dice, muy bien Erwin, tu apreciación, tú eres hombre, aguanta papito, dicen algunas mujeres, ¿eso sería violencia? Claro que sí, nadie tiene por qué aguantar violencia de nadie, venga de donde venga, ¿no? Y entonces son objeto de burla, sí, Benito, exactamente Benito, ¿no? Encima de eso se expone a que las demás personas se burlen de él. Y entonces, para que no sea presa de burla de los demás, los varones optan por callar, optan por bajar la mirada, optan por maquillar las cosas, ¿no? Es que en realidad no quería venir a la reunión de trabajo porque me sentía mal y no era por eso, era porque antes había sufrido una agresión. Muy bien, no hay por qué minimizar los sentimientos o emociones de ambos. Eso es violencia. Si una persona se está sintiendo, mira, triste, por ejemplo, ella dice está llorando, ¿no? Pero esto le dice, eres tonta, ¿no? Porque lloras, eres tonta, ¿no? Entonces, los policías deben estar preparados para recibir las denuncias, nos dice Gisela, por ser hombre, no debería burlarse, al contrario, ponerse en sus zapatos. Miren, por ejemplo, es una apreciación muy buena, Gisela, estrellita para mi estimada Giselita, muy bien, ¿no? Este policía que recibe la denuncia tiene que colocarse también en la perspectiva de su congénero, ¿no es cierto? Es varón también, tendrá hijos, también le puede pasar, ¿no? Entonces, hay situaciones que los varones no dicen, incluso en el trabajo. Yo he tenido pacientes que me dicen, pero doctora, ¿qué hago? ¿No? Me pueden botar de mi trabajo si yo no cedo, es mi jefa inmediata, ¿no? Y me dice, salgamos a tomarnos algo, ¿no?
o sea, le corta la voluntad de decir o la disposición de decir sí o no, ¿no es cierto? Que es tu derecho aceptar o no aceptar, tanto para mujeres como para varones. Pero la jefa dice, o sea, tú no eres hombre, no quieres irte a tomar algo conmigo, no eres hombre, pues, o te gustan los hombres, ¿no? Muy bien. Entonces, lamentablemente, lamentablemente sucede esto, pero con este tipo de ponencias, con todo lo que estoy viendo y leyendo de sus apreciaciones tan acertadísimas, me estoy dando cuenta, y de verdad me alegro mucho, que vaya cambiando esa mentalidad. Qué bueno. Felicito a cada uno de los 300, más o menos 80 y tantos que hay aquí, los felicito. También a los que están en Facebook Live, quien nos sigue por esas redes, por favor, compartan este video, pónganle like, porque más personas tienen que saber que tenemos que poner un alto a la violencia, venga de donde venga, ¿no? No solamente porque la mujer llora, es la única que sufre. No, 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 no. Tenemos que respetar el derecho de ambas partes. Todos tenemos el deber y el derecho de vivir en paz. ¿No es cierto? Muy bien, los felicito a cada uno por sus aportaciones. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Nos dice la ley. No, nos dice, violencia psicológica es la acción, ¿no es cierto? El burlarse es una acción o conducta, por ejemplo, si de repente el esposo dice, no, tú no sales, ¿no? No, 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 hay también lo que se llama la violencia económica, pues, ¿no? Yo no te doy, no vas en tu mamá, no, no vas. ¿Quieres salir con tu amiga? No vas. No. Y cuando no hay ese poder adquisitivo, cuando la mujer todavía depende del hombre, lastimosamente no sale, ¿no? ¿Eso es violencia? Claro que sí, pues claro que sí. Tendiente a controlar o a aislar a la persona, la isla, ¿no? Contra su voluntad, ¿no? A humillarla o a avergonzarla. También pasa con el varón, ¿no es cierto? Lo aísla, ¿no? ¿Tienes reunión del trabajo? No. No, no, porque seguramente ahí van a ir también tus compañeras del trabajo, ahí van a ir tus amigos, ¿no? Del trabajo, y no vas, ¿no? Te rompo la camisa, mojo las zapatillas, si es un camping donde va de tu trabajo, es violencia. No le permite discernir con sus demás compañeros, ¿no? No, lo controla, lo aísla, ¿no? Las personas contra su voluntad, humillarla o avergonzarla, ¿no? Avergonzarlo también. Y que puede ocasionar daños psíquicos. Claro, ¿cómo se siente este señor, por ejemplo, poniéndose en el caso del señor que le mojaron las zapatillas y que no fue a pasar ese tiempo, ¿no? De repente es aniversario de la empresa, todos los ejecutivos pasan pues ahí, ¿no? Un almuerzo, un picnic, qué sé yo, y él no fue, ¿no? Ahí tiene que ya más o menos inventar una excusa, pero nunca va a contar lo que en realidad pasó, por vergüenza, por miedo de que los compañeros se burlen de él, que le digan, o sea, contigo hacen lo que quieres, tú no tienes personalidad, ¿no? Quiere decir que ¿quién manda en tu casa? La clásica, ¿no? ¿Quién manda en tu casa? ¿No? Y en la casa somos dos personas, si es mamá y papá, ¿no es cierto?, que toman decisiones y se ponen de acuerdo, ¿no? Y ante las humillaciones o las risas o de repente ese cuchicheo que hay por detrás, ¿no? ¿Lo has visto a Jaimito no ha venido al trabajo? O míralo cómo estás tan poco arañado, ¿no? Y no sé, vamos, empatizan y dicen, ¿cómo te podemos ayudar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, ¿no? Como por ejemplo, arañar, como por ejemplo, agarrar el teléfono, ¿no? La clásica, ¿no? Agarran el teléfono, esta señora, les comentaba que con esta señora, ¿qué es lo que pasaba? Que el teléfono ya lo escondía, ¿no? Lo escondía hasta que un día estaba en un ataque de ira la señora, lo lanzó por el edificio, imagínense, violencia, claro, ¿tiene que denunciar? Claro que sí. Me preguntó, ¿pero qué hago? Denuncie, denuncie, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, a ver, aquí me están comentando, dice,
Dice, ¿qué capacidades mentales se alteran, no es cierto? Por supuesto, cognitivas, por ejemplo, ¿no? Ya no me siento capaz, ¿no? ¿Cómo estará mi autoestima? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estaré con mi estima elevada ante tanta violencia psicológica, emocional? ¿Cómo estará mi percepción, ¿no? ¿Cómo estará mi autoconcepto? ¿Me sentiré líder? ¿Me sentiré bien conmigo mismo? Bajo, pues. Claro, ¿no? Ya se menoscaba su apreciación, ¿no? Y empieza hasta a dudar de sus propias habilidades, ¿no es cierto? Su percepción se encuentra distorsionada. Muy bien, Jennifer, distorsionada. ¿Cómo percibir si la denunciante es manipuladora y realiza alienación parental? Bueno, el tema no es alienación parental, pero lo trataremos. Lo hemos tratado también alienación parental, ¿no? Hemos tratado también. Entonces, imagínense todo este tipo de situaciones, claro que afecta hasta emocionalmente, ¿no? Me contaba mi paciente que él, en las horas del almuerzo, pues él iba y no era tan agradable porque cada rato llamaba por teléfono, ¿no? ¿Con quién estás almorzando? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y él me decía, yo no me separo, ¿por qué? Porque tengo hijos, ¿no? Una respuesta bien conocida, ¿no? No me separo porque yo tengo hijos. Normalmente, durante muchos, muchos años, ¿quién daba esa respuesta? ¿No? ¿Quién daba esa respuesta? No me separo porque tengo niños. No quiero que la mujer, muy bien, queda como antecedente, ya sea verdad o mentira, ¿qué se puede hacer? La abuelita dice, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todo esto, ¿no? Y saber, tener la concepción qué cosa es la violencia, ¿no? Tú puedes aceptar esta violencia, por ejemplo, con el fin de decir, no me quiero separar porque mis hijos me duelen, no me quiero separar porque mis hijos pueden tener de repente más adelante un padrastro, una madrastra. Pero esos niños están observando que a papá le cortan las camisas, ese niño está observando que a su papá lo trata de mala manera, o ese niño o esa niña está observando que desde burla de la mamá, le dice tú no sirves para nada, tú no vales para nada, mírate cómo estás, ¿no? La famosa frase, ¿no? Mírate cómo estás, ¿no? ¿Qué quiere decir esa palabra? Mírate, ¿no? Mírate cómo estás, de forma despectiva, ¿no? De una manera que obviamente la mujer se va a sentir bien, no, pues también ahí hay una afectación cognitiva, ¿no? Emocional, ¿no? De su percepción. Muy bien. Vamos a pasar a ver lo que es la afectación psicológica, ¿no? ¿Cuándo vamos a decir que hay una afectación psicológica? ¿No? Son las repercusiones jurídicas del estado mental de la víctima después de un hecho de violencia familiar, ¿no es cierto? De repente llega el esposo mareado, le habla con improperios, grita, tira puertas, ¿no? Azota puertas, llama a la esposa, la golpea, ¿no? Ahí hay un daño, ¿no? Y sobre todo, estos episodios raramente son esporádicos, ¿no? Aunque la persona pueda decir, pues nunca más lo vuelvo a hacer, ¿no? Ni más, perdóname, ¿no? Y estas situaciones, pues muchas veces se han dado en reiteradas oportunidades, continuamente, ¿no? Y viene, no sé, ustedes recordarán, también tratamos el tema aquí del síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Y el ciclo de la violencia, ¿no es cierto? ¿No? El ciclo de la violencia se va dando, por ejemplo, cuando hay estas situaciones donde la pareja, ¿no? La golpea, la trata mal, la insulta, y después viene la fase que se llama luna de miel, ¿no? Donde pide perdón, ¿no? Donde viene con las flores, con las rosas, donde jura que nunca más va a pasar. ¿Y qué sucede con la esposa? Le cree, le cree, ¿no? Y entonces, nuevamente, después de esta fase de luna de miel, viene un periodo, vamos a decir, de latencia, donde digamos que todo está calmo, ¿m? Ahí, y luego nuevamente viene la etapa donde ya se vuelve tensa las situaciones, ¿no? Ya viene un insulto por ahí, ¿no? Una palabra altisonante por allá, un maltrato, de repente hasta indiferencia, porque indiferencia es un maltrato también, hasta que nuevamente vienen ya los golpes,
¿no? Los golpes. Después de esta explosión de la ira y de los golpes, nuevamente viene el pedir perdón o la famosa fase luna de miel. Por eso se le llama el círculo de la violencia. Eso lo vemos en el síndrome de la mujer maltratada, ¿ya? Entonces, eso es también así como recordar, ¿no? Recordar. Muy bien. A ver, entonces, manifestando síntomas, signos dispersos, ¿no? Por ejemplo, insomnio, ¿no? Miren, si nosotros vemos la imagen aquí, ella está aparentemente, si mal no veo, está golpeada, ¿no? Está insomnio, está leyendo, está mirando, ¿no? Manifiesta síntomas de dispersos, ¿no? Recuerdos intrusivos, por ejemplo, ¿no? Cuando llega, la golpea, ya está más alerta, hiperalerta, ansiosa, ¿no? Y hay un trastorno de ansiedad, empieza de repente a no comer bien porque siente la angustia, ¿no es cierto? Que nuevamente puede venir y puede agredirla, puede tratarla mal, ¿no? Generando desajustes psicológicos transitorios. Eso hay que tenerlo claro dentro de la afectación psicológica, ¿no? Es transitorio, ¿no? No constituye necesariamente un trastorno, ¿no? Va pasando, ¿no? Cognitiva, ¿no? Dificultades en la atención, concentración, ya no atiende, ya no se concentra bien. Si hablamos de un varón, por ejemplo, también, o de una mujer, lo mismo en el trabajo, ya no está tan atento, ¿no? No se concentra. A veces está mirando tu laptop si está trabajando, ¿no? Y se queda como pensando en la nada, en el vacío, ¿no? Y le entra una profunda tristeza, ¿no? Un paciente me decía, cuando yo estoy en el trabajo tengo ganas de llorar, ¿no? No tengo como una justificación clara, pero tengo una sensación grande de querer llorar, ¿no? De un vacío intenso, ¿no? Y esto obviamente nos habla de esto, ¿no? De no poderse concentrar bien, de no poder entender bien, ¿no? La memoria incluso, ¿no? Dependencia de temor del abandono, ¿no? Idealización de su agresor, piensa que, por ejemplo, si fuese el varón, la mujer, ¿no? Ella tiene más poder, me puede quitar a mis hijos, ella me ha dicho que me va a quitar a mis hijos y ella lo hace porque la conozco, porque ella es capaz de eso y más. Entonces la ven más grande, con mucho más poder, ¿no? Con mucho más poder. Yo a veces pienso que estoy en mi clase. Existen parejas que conviven con nos dice, a ver, perdón, nos dice Jennifer, existen parejas que conviven con la indiferencia por meses. Es increíble cómo conviven en ese estado. Muchas gracias, Jennifer, por tu apreciación. Ciertamente, la indiferencia hiere un montón, ¿no? La frialdad, ¿no es cierto? Es claro, es decir, entre líneas, tú no me interesas, tú no me importas, yo hago aquí lo que quiero. Para mí, lo que tú sientas o lo que tú percibas no me interesa. Entonces, prácticamente la persona, sea hombre o mujer, se siente anulada, ¿no? Se siente poquito, ¿no? No se siente merecedora del cariño de nadie, ¿no? Su pareja no la quiere, debe ser porque tiene razón de no quererme, de repente no me veo bien, de repente no me he visto bien, de repente ve personas más bonitas, ¿no? Imagínense cómo puede afectar tanto la indiferencia. Muy bien. Entonces Jafet dice que la pericia psicológica concluye que la entrevista es manipuladora. Se podría decir que está afectada psicológicamente o daño psicológico. Muy buena pregunta también, Jafet. No, ¿no es cierto? Sí, miren, todas las personas, o las mujeres, vamos a decir en este caso, llegan llorando porque me han hecho esto. No quiere decir que sea cierto, ¿ya? Por eso es que pasa por una evaluación psicológica con un forense, con un perito, ¿no es cierto? Hay personas, obviamente, que cambian las versiones, que manipulan las versiones para que la otra persona salga mal, ¿no? ¿No? Y a veces se ha entendido, ¿no? Antes, menos mal eso se está cambiando también, que como ella llora y él no, ¿quién está afectado? Ella, pues porque ella llora y él no, ¿no? Se está cambiando, ¿no? Por eso se toman las entrevistas, ¿no es cierto? Y en las entrevistas el perito perfectamente sabe llegar a través de preguntas, ¿no es cierto? Si tienen relación o no guardan relación, porque sí se han visto muchos casos que las personas
mienten, manipulan, ¿no? Lo que realmente ha pasado, ¿no? En lo conductual, por ejemplo, las alteraciones en el control de los impulsos, también alteraciones en las relaciones interpersonales, ¿no? Si hay una afectación psicológica, yo podré relacionarme adecuadamente, positivamente con mis pares, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? A ver, no, claro que no, pues no, ya no me siento yo en la capacidad de interactuar, ¿no? Pero vamos, salgamos, ¿no? Ya estoy calladita con miedo, ¿qué hora es? Tengo que irme porque mi esposo se enoja, ¿no? O tengo que irme porque mi esposa se enoja, no va a creer, ¿no? ¿No? Incluso yo he visto también esto de que toman fotos, ustedes han visto que marcan la ubicación, ¿no? Donde en tiempo real tiene que salir la ubicación, dónde estás ubicada o dónde estás ubicado, envíame tu ubicación, quiere decir que ahí no hay confianza en la palabra absolutamente, ¿no? Y la persona temerosa, si es que de repente los amigos o compañeros de trabajo pensaron, no sé, pues en un restaurante y por A o B motivos cambiaron de decisión, se van a otro lugar, Dios mío, ¿qué dirá la señora? ¿Por qué se cambian de otro lugar, no? Entonces, no se puede llevar una relación sana de esta manera, ¿no? En algún momento esto estalla y termina mal. Uy, se me pasó, dice doctora, las videollamadas para saber qué haces o con quién, qué tóxico, exacto, ¿no? La videollamada, a ver, ¿no? Antes había antes que existiera esto de las videollamadas, ¿no? No había así como una especie de chiste que decía, pues, por ejemplo, ¿no? Yo le pregunto a mi esposo o a mi esposa si está en casa, ¿no? Estos famosos ingenieros que se van a viajar, que trabajan por 20 por 10, una cosa así, ¿no? Que prenda la licuadora, decían, ¿no? Y yo sí sabía que mi esposa estaba en mi casa porque yo le decía, prende la licuadora, ¿no? Entonces la señora siempre prendía la licuadora y el señor bien confiado de que la señora estaba ahí. ¿Qué es lo que había pasado? Que la señora se llevaba la licuadora a todas partes, ¿no? Entonces ahí un chascarrío, un chascarrío. Muy bien. Sí, es que la verdad es así. ¿Qué es lo más conveniente dentro de de la pareja? Es la confianza, mira. El que quiere estar con buen dato, no, por favor, no lo tomen como dato, ¿ah? Porque de repente dicen, bueno, yo lo aprendí en una ponencia con la doctora, a mí me dijeron que hay que llevar mi licuadora, y ahora que hay licuadoras así, no portátiles, ¿no? Por favor, le estoy dando más ideas. No, 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 no. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué cosa tiene que haber de todas maneras en una relación, en cualquiera, ya, sea de pareja, de amigo, de compañero? Tiene que haber, pues, obviamente, el respeto. Lisette, lluvia de estrellas para ti. Lisette, tiene que haber respeto. Dice, haz llorar al gato, dicen algunos. ¿Mm? Muy bien. Entonces tiene que haber confianza y respeto. Mire, si una relación no tiene como base el respeto, la consideración por el otro, no estamos hablando de nada, pues, ¿ya? No estamos hablando de nada. Mira, en el caso de la pareja, si tu pareja no te siente, no siente tus emociones, no te siente a ti, no es pareja. Yo diría es alguien que comparte la cama contigo, pero pareja no es. Pareja es aquel que siente tu pena, siente tu alegría y la hace suya. Esa es pareja, ¿ya? Pero lo demás son dos personas que están conviviendo juntas, están compartiendo momentos juntos. Claro, pero la admiración viene justamente de ese respeto, ¿no? Yo te respeto a ti, ¿no es cierto? Porque yo te respeto y por lo tanto yo admiro, ¿no? Yo respeto siempre a mi pareja, ¿no es cierto? Qué bonito, ¿no? Qué libertad que la persona pueda irse tranquilamente, llegar a su casa y contarle, ¿sabes? He ido aquí, he ido aquí, he ido aquí, he disfrutado, me he reído, he conversado. Qué lindo, qué lindo. Todo lo contrario cuando la persona se tiene que estar mintiendo. Eso no está bien, ¿no? La pareja es ser empático, por supuesto, por supuesto. Es lo mismo tener afectaciones que presentar indicadores. ¿Cuál es la diferencia? Es que indicadores son algunos, ¿no? Que pueden estar dispersos, pero la afectación es conjunto de indicadores. Muy bien. Excelente, conductual, ¿no?
Entonces ya estamos hablando ahora de lo emocional. Mira, alteraciones afectivas, distorsiones de la autoimagen. Si me están violentando física, psicológica, emocionalmente, ¿cómo, qué autoimagen, cómo sería mi autoimagen? ¿No? ¿Distorsionada? Claro que está distorsionada, ¿no? Si me dicen, mira cómo te ves, ¿no? Mira, has subido de peso, ¿no? No, ya no te arreglas como antes, yo no te conocía así, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, te hace sentir, esa ropa no te queda, qué horrible te queda, por ejemplo. Esas apreciaciones que no tienen ni siquiera tino, ¿no? Hay todas las cosas, siempre digo, todas las cosas se pueden decir cuidando la forma y la manera. ¿Por qué herir? ¿Por qué herir? Si puedes decir las cosas de la manera más asertiva. Asertiva. Muy bien. Alteraciones de los sistemas de significación personal, ¿no? ¿Qué importante soy o cuán importante ya no soy, ¿no? Por ejemplo, había una paciente que me decía, "Ay, doctor, es que yo ya perdí". ¿Cómo así que usted ha perdido? Es que él, mire, él va a trabajar en una oficina donde todos están con minifalda, donde las chicas están regias, ¿no? Bien cuidadas, pero yo, doctora, tengo 3 hijos, tengo que cuidarlos, tengo que llevarlos al colegio. Eso no es excusa tampoco, ¿ya? Pero recordemos, todo trabajo es compartido, compartido. Esta persona, la esposo, llega a casa, tiene que ayudarlos en los labores. ¿Ustedes qué opinan? Porque acá veo bastantes varones. ¿Qué opinan? Llegan a la casa y solamente dicen, esposa, mi comida, esposa, mi ropa, o también colaboran en casa. A ver, chicos, ¿qué hay de tareas? ¿No? ¿Qué todavía falta por hacer? ¿Qué opinan ustedes? A ver, a ver, a ver. Dice, es empleada, dice, claro, doctora, ¿cómo se evidencia en la afectación psicológica en niños? Uf, ahí es más claro, ¿ah? En los niños es mucho más evidente. Miren, por ejemplo, los niños no fingen, pues, ¿no? No tiene que fingir ante vamos a decir, el jefe o la jefa, ¿no? Ahí directamente, pues, ¿no? Se sienten mal, están tristes. Y muchos te dicen, ¿no? Porque yo también doy asesoramiento a colegios y los niños te dicen abiertamente, ¿no? Mi papá y mi mamá, ellos se han golpeado, ¿no? He escuchado, han cerrado la puerta, pero yo escuchaba que mi mamá gritaba, ¿no? Que mi mamá pedía auxilio. Y entonces, ¿qué pasaba? En el salón no prestaba atención el niño, ya no salía al recreo. Por eso la maestra lo deriva al departamento de psicología, ¿no? Un niño que siempre estaba muy bien en sus notas, jugaba con sus compañeros, interactuaba con la maestra, se sonreía con los demás, todo bien, y cambia su forma de conducirse, ¿no? Con su mirada baja, no sonreía, ¿no? Y le pregunta, ¿te pasa algo? Y le empieza a contar algo de lo que está viviendo en su casa. Imaginen, para ellos, pues eso es sumamente triste, pero aparte de triste, qué dolor y qué temor de que vuelva a pasar, ¿no? Él contaba que cuando ya llegaba su papá, lo que hacían ellos era que se metían debajo de la cama, ¿no? Por no querer escuchar, ¿no? Lo terrible que vivían, ¿no? Y a veces, cuando son adultos y pasan los conocidos trastornos de pánico, por ejemplo, dicen, pero ¿por qué me viene esto? ¿Por qué estoy tan ansiosa? ¿Por qué siempre soy tan negativa y pienso que algo malo me va a pasar? Voy a algún lado y digo, no, pero algo malo me va a pasar, ¿no? Si algún familiar sale, algo malo le va a pasar. ¿De dónde me vienen tantos pensamientos negativos, ¿no? Cuando vienen los pacientes a consulta y me dicen eso, yo les pregunto, ¿cómo fue tu niñez? Y muchos, el 99.9, ahí está el origen, ¿no? Donde ellos se aterrorizaban, porque los niños no viven miedo, sino grandes terrores, ¿no? Pensar que el papá viene ebrio, golpea a su mamá, ¿no? Imagínense, su papá toma viernes, sábado y domingo, ya odiaban los viernes, pues, ¿no? Y ya estaban con el temor, ahorita llega, ahorita llega, ahorita llega, y ese pensamiento y esa forma cognitiva de razonar va acompañándolos a lo largo del tiempo y después desemboca en ansiedad o en trastornos de ansiedad. ¿Mm? Y ahí vienen las respuestas de los pensamientos catastróficos. Claro, si todo malo está pasando, muy bien,
Dice aquí, sí, colaborar, caballero, claro, muy bien, cocinamos los domingos, excelente, Luis, los labores de casa son iguales. Qué lindo escuchar, perdón, leer, ¿no? Claro que sí, madre, es un trabajo de 24 horas, sí, ciertamente, no hay descanso, ¿no? Así es, los más afectados son los hijos en un matrimonio tóxico, porque recordemos que dentro de la pareja, de repente, pues obviamente están enojados, ¿no? Y entonces dentro del enojo hay todas actividades, pero el niño no entiende qué está pasando, porque en el niño no hay enojo porque el esposo llegó tarde, o porque de repente la esposa no llegó tampoco. No, no hay enojo porque no entienden eso. Solamente quieren que mamá y papá estén juntos y no entienden, no llegan a racionalizar claramente por qué no está pasando eso, ¿no? Es más, en su colegio llega mamá, no sé, pues hay actividades en el colegio, ¿no? Y ven a su amiguito con su mamá y su papá sonriendo. Y entonces se mira y dice, yo no estoy así, y no entiende por qué, no sabe preguntar qué cosa está pasando, solamente siente la emoción, ¿no? Siente una profunda tristeza y se va sintiendo poquito, ¿no? Debe ser que ella es más que yo o él es más que yo y yo no merezco eso, ¿no? Entonces, también de ahí viene, obviamente, la autoestima, ¿no? ¿De dónde viene la autoestima? De nuestros hogares, de nuestra dinámica familiar, cómo el padre, la madre se relaciona con el niño. Es un tema bien interesante con respecto a la autoestima. Entonces, estábamos hablando de la afectación psicológica y estos son, ¿no? Los indicadores, ¿no? Cognitivo, conductual y emocional. Hay dificultades, hay cambios. Por ejemplo, en el cognitivo ya hemos dicho la atención, en lo conductual, los impulsos, en lo emocional, pues obviamente la autoimagen, ¿no? Hay una distorsión de la autoimagen. Vamos a pasar a lo que es el daño psíquico. Cuando ya decimos que hay un daño psíquico, aquí tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la afectación psicológica puede ir pasando, ¿no? Como les decía yo, el ciclo de la violencia, ¿no? Como que con las rosas, con el perdóname, con el que ya no vuelve a pasar, ¿no? Pasan esta luna de miel como, y tiene la creencia, la persona, ¿no? Sí va a cambiar, ahora sí va a cambiar, yo creo que va a cambiar, ¿no? Y va pasando. Pero el daño psíquico ya hablamos de algo que queda más en el tiempo. Miren, según Echevarría nos dice, son las secuelas emocionales o un daño psíquico cuando los síntomas se han estabilizado. Quiere decir que se han quedado, ¿no? De repente, la señora nunca había sido, o el señor nunca había experimentado de repente ansiedad o trastornos de ansiedad, ¿no? Y después del evento, ¿no? De los eventos que puedan pasar, sí, ¿no? ¿No es cierto? Puede experimentar también trastorno de pánico, que son los miedos súbitos, ¿no? Súbitos, que tú puedes estar haciendo cualquier actividad que no tiene riesgo alguno y súbitamente aparece un temor y tú dices, ¿a qué? No sé a qué, pero algo malo va a pasar. Y ese temor lleva a que el corazón se acelere, ¿no? Cuando el corazón se acelera, siente la persona que no está respirando bien, no me entra aire bien, no sé, no, empiezo a hacer las respiraciones cortas y el dolor de pecho, ¿no? El dolor de pecho y la sensación inminente, ¿no? Inminente de que va a morir, ¿no? Imagínense qué terrible esa sensación de muerte inminente, ¿no? Que en ese momento ha sido todo, que ahí va a acabar, ¿no? Estos pacientes mayormente llegan así, a lo que es la medicina, al médico general. El médico general es el chequeo, la revisión, toma las evaluaciones correspondientes, los exámenes, el cardiólogo y demás, dicen todo bien. ¿Qué cosa es? Psicológico, psicológico. Y ahí hablamos de un daño psíquico, ya, muy bien. Entonces,
Entonces, una incapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo. No va pasando el tiempo, pero no pasa en ellos. Al contrario, se va quedando, ¿no? Ni con un tratamiento adecuado, cambios de la estructura de la personalidad, suspicacia, dependencia extrema, por ejemplo, ¿no? Esta persona, esta mujer que le dicen inútil, tú no sirves para nada, no sirves para nada. Esta señora se convence, pues, ¿no? No sirvo para, en realidad no sirvo para nada, ¿no? Y entonces todo quiere consultar, no mueve si esta silla está acá, no la mueve para allá porque no es capaz de tomar decisiones, ¿no? De resolver problemas porque se ha creído que no sirve para nada, ¿no? Y entonces ya crea una dependencia extrema, ¿no? Podemos ir acá, no sé qué dirá mi esposo, no sé qué opine mi esposa, no sé qué dirá, si dice que no es no, si dice que sí es sí, pero ¿tú qué opinas? No, yo opino lo que él opina. ¿No? No, no, yo opino lo que ella opina, ¿no es cierto? En una entrevista, que un paciente te diga eso, dependencia, claro, pues, dependencia. De la nada, no, ¿no? Hay factores que uno va observando a través de la entrevista, ¿no? Y va sacándolo, ¿no? Afectación o alteración de algunas de las funciones mentales, por ejemplo, la atención, la concentración, la memoria. Hay un cambio claro, pues, ¿no? Siempre disperso, distraído, ¿no? Imagínense esta imagen que nosotros estamos viendo acá. Estamos viendo una mujer, ¿No es cierto? En este caso una mujer, porque el daño psíquico puede ser para ambos sexos, ¿no? Donde se está sintiendo que está señalada, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar ahí que la están señalando, la están juzgando, y ella no está con la capacidad de afrontación, no puede afrontar, al contrario, se siente minimizada. Ahí hablamos de un daño psíquico, ¿no? Por ejemplo, de este constante maltrato, de violencia psicológica, la persona termina creyendo que no sirve para nada, termina creyendo que la otra persona tiene mucho poder, ¿no? Por ejemplo, si es un varón que dice, tú sin mí no logras nada, ¿no es cierto? Cree que de verdad no va a lograr nada y se queda ahí, ¿no? Se queda ahí porque piensa que sola no va a poder. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Aquí vamos a hacer un cuadro comparativo donde vamos a ver mucho más específico y más claro. Mire, la afectación psicológica dentro de lo que es la violencia familiar, ¿cómo se manifiesta dentro de un daño psíquico? Mire, la capacidad de resiliencia, ya no tiene capacidad de resiliencia. Por eso es que se evidencia lo que es la dependencia, ¿no? No tiene la capacidad de afrontar, de salir de un problema, porque ustedes ya deben saberlo, la resiliencia es la capacidad que tenemos que tener todas las personas para afrontar todas las dificultades que vamos atravesando. Ahora, todos los días enfrentamos diversas dificultades, ¿sí o no? Todos los días, o de repente, no, a veces nomás, a veces, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Todos los días vamos enfrentando, sorteando diferentes dificultades que se nos va presentando. ¿Ustedes qué dicen? ¿No es cierto? También, claro, la tolerancia a la frustración, también ahí no hay una tolerancia a la frustración, ¿no? Ya viene lo que es la tristeza, se deprime, ¿no? El entorno cultural, estrategia de afrontamiento, no hay buena estrategia de afrontamiento porque la dependencia está presente, ¿no? Percepción del entorno, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente, no? Desvalida, ¿no es cierto? Muy bien. Dentro de la afectación psicológica decimos que es algo más pasajero, ¿no? Que va pasando, pero en el daño psíquico ya hay secuelas emocionales. Podría ser que ya evidencie, por ejemplo, trastornos de pánico, por ejemplo, ¿no? En la afectación psicológica, como ya lo hemos visto, ¿no? Lo vemos que es cognitiva, puede ser cognitiva, conductual y emocional. Y en el daño psíquico hay tres estadios: leve, moderado y grave. Muy bien, vamos a hablar ahora de los informes psicológicos, ¿no? Del Centro de Emergencia Mujer, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio y del Ministerio Público. Muy bien, vamos a empezar con, a ver, ¿qué dice aquí, por favor? Dice, muy bien.
A ver, los informes psicológicos, vamos a ver del CEN, del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Se elaboran a solicitud de la autoridad competente, ¿no? Puede ser el fiscal, ¿no es cierto? Por iniciativa del Servicio de Psicología o por requerimiento del servicio legal. Son utilizados principalmente para el ámbito de sanción del hecho investigado y acreditar la afectación psicológica para sustentar la reparación civil. Normalmente, cuando piden, ¿no?, un informe, ¿no?, de un perito psicólogo, lo primero que el abogado quiere saber es si hay afectación o no hay afectación, ¿no es cierto? Esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? Antes también había lo que es la reacción ansiosa, ¿no? Pero que ahora ya no está dentro de la guía, de esta nueva guía que ha salido, no está, pero también todavía se toma en cuenta, ¿no? Muy bien. El proceso de evaluación psicológica se rige por los mismos principios de cualquier otra actividad científica. Es decir, debe ser un proceso estructurado que va a permitir su replicabilidad, transparencia, ¿no? Por eso tiene que haber transparencia en el proceso y obviamente, como en todas las profesiones, tiene que ser con ética profesional, ¿no es cierto? Con ética. No porque de repente algún abogado diga, quiero que salga al favor, ¿no? No, tiene que haber una ética. Nosotros nos regimos también bajo el Colegio de Psicólogos, que nos implementa una ética. Muy bien. Entonces, hay formulación y contraste de hipótesis, ¿no es cierto? E implica un proceso de toma de decisiones para llegar a la solución del problema que se evalúa. Muy bien. También en todo momento el personal del Centro de Emergencia Mujer respeta la dignidad, es decir, la libertad y la autonomía de las personas usuarias a las que se refiere el informe. Este procedimiento incluye la recepción, revisión del oficio remitido por la autoridad competente, ¿ya? Según corresponda, identificación y registro de la persona evaluada y programación de citas de ser pertinente previo, obviamente, a la evaluación, ¿no? Brindar información sobre el proceso de evaluación y solicitar el consentimiento libre e informado de la persona para examinar o de su representante legal o apoderado. Esto del consentimiento informado es importantísimo y vital. Por ejemplo, si se hace una contrapericia, ¿no? Y viene otro psicólogo perito de parte, vamos a decir, y ve que en el informe del psicólogo de oficio no hay el consentimiento informado, pierde validez, ¿no? Había un informe que había firmado una perita, psicóloga, ¿no? Donde había confundido los datos de filiación, ¿no? Dentro de los datos de filiación donde vienen a estar los nombres y demás, había colocado los nombres no de la menor evaluada, sino de la hermana de la evaluada, ¿no? Y ahí también pierde, obviamente pasa a ser observado, ¿no? Y en un contraperitaje, obviamente que se desestima, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso, sobre todo el consentimiento informado. La persona tiene que dar este consentimiento. Si no hay consentimiento informado, no se puede evaluar, ¿ya? No se puede evaluar. El tiempo estimado para la elaboración del informe psicológico es de 4 horas, ¿no? Más o menos 240 minutos. No es pertinente determinar el número de sesiones. ¿Ya? El número de sesiones puede ir variando de acuerdo a las personas también, ¿ya? No es lo mismo evaluar a una persona que de repente, vamos a suponer, sea iletrada, o de repente sea quechohablante, ¿no? O que sea muy pequeña, o que tenga algún tipo de alteración también, ¿no? Algún tipo de problema, ¿no? Entonces, todo va a depender de estos indicadores, siendo esta una decisión discrecional del psicólogo, ¿ya? Experto, toda vez que el número de sesiones requerido dependerá de la complejidad del caso también, ¿no? Las características de la persona evaluada, como les estaba mencionando, ¿no? Aspectos particulares del contexto en los que se lleva a cabo la evaluación, ¿no? Miren, en informes psicológicos del Ministerio Público, ¿no?
Los informes periciales que emiten los psicólogos del Ministerio Público responden a las demandas o exigencias que los magistrados consideran, en tanto que sus resultados se constituyen en elementos probatorios. Es por eso que es tan importante el informe pericial o el dictamen pericial, porque forma parte de una prueba, ¿no? Y muchas veces el juez se basa, ¿no?, en el resultado del informe del perito, ¿no? ¿Qué dice el informe del perito? Esto le ayuda, obviamente, al juez a tomar una decisión la más justa posible. Es por eso que la importancia, es por eso que decimos que redactar o hacer el peritaje, ¿no? Hacer el informe requiere de un arte, es una ciencia, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, dice, debiendo contar con el rigor técnico y científico que la justifique y fundamente. Todo lo que va en el informe tiene que estar fundamentado. No puede el psicólogo perito dar su opinión, ¿no? A mí yo creo que me parece, ¿no? Yo pienso que, ¿no? No, no, a mí me da la idea que no, sino todo tiene que estar fundamentado, ¿no? Mantiene una estructura que es similar a la gran mayoría de casos, se denomina protocolo, ¿no? Protocolo de pericia psicológica, y es realizado por un solo profesional refrendado por el superior jerárquico. Muy bien, en muchos casos dichos informes resultan ser muy genéricos, ya que no especifican aspectos a evaluar debido a que no existe la demanda como tal por parte de quien lo solicita, el juez. Aquí, sobre el informe psicológico de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Se realiza con la prontitud que implica conocer aspectos psicológicos de algún detenido, ¿no? Por estar implicado en delitos graves por el que se requiere de una apreciación más inmediata, ¿no? Básicamente se realizan entre el personal de la misma institución en los casos de postulantes a las diferentes escuelas de la policía, por ejemplo, ¿no? Se realizan para evaluar al personal en los casos de ascensos también. Muy bien. Antes de esto, vamos a ver el informe psicológico de medicina legal, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el informe psicológico, vamos a ver de qué partes consta, ¿no? En lo que es datos de filiación, por ejemplo, aquí ¿qué cosa va a ir? Va lo que es el nombre, va la edad, el sexo, la religión también. Otros me decían, pero ¿cómo va a ir la religión? Sí, porque es importante también poner, ¿no? ¿Qué religión profesa, no? Porque de acuerdo a eso también hay religiones que tienen ciertos principios, ¿no?, más severos que otros, por ejemplo, ¿no? Incluso en casos también es importante colocar dónde nació y demás, ¿no? En el motivo de evaluación, ¿no? Ahí hay un relato, ¿no es cierto? Va relatando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? ¿No? Va a haber un relato, un inicio, ¿no? ¿No? Hay después un desenlace de lo que sucedió. También dentro de lo que es el relato va la historia personal, ¿no es cierto? En su historia personal, pues su dinámica familiar, en la historia familiar su dinámica familiar, cómo se lleva la familia, cómo interactúan entre ellos, ¿no? Cómo va siendo la relación de la familia, ¿no? En el capítulo 3 se va a tratar los instrumentos de evaluación psicológica, ¿no? Ahí se va a medir pues lo que es la organicidad, que ahí podemos utilizar el Bender, ¿no? Para evaluar lo que es la inteligencia podemos utilizar el Raven, la personalidad podemos utilizar el Milon, y el estado emocional podemos utilizar el Coleman, y en lo que es la dinámica familiar, el APGAR, que es el más utilizado, ¿no? En el cuarto encontramos lo que es el análisis e interpretación de los resultados, ¿no? Ahí vamos a poner análisis de la observación, es lo más importante, ¿no? Cuando nosotros entrevistamos a la persona, la observación, el no verbal, la gestualidad, la mirada, el tono de voz, el cuerpo,
todo en conjunto nos habla, nos dice muchas cosas, más que las palabras, diría yo, más que las palabras. Si yo de repente, en caso de los pacientes, puedo preguntar, ¿y cómo has estado? Bien. Ese es un bien como, sígueme preguntando, ¿no? ¿Has dormido bien? Ahí, ¿no? ¿Qué me está diciendo la gestualidad? ¿Qué me está diciendo la voz, el tono de voz, la mirada, ¿no? Me habla mucho, mucho más la gestualidad, ¿ya? Muy bien, dice, repite el nombre de los instrumentos. Ah, ok. Dentro de los instrumentos de la organicidad, perdón, aquí. Dentro de los instrumentos, dentro de la organicidad, lo que vamos a utilizar es el vender, el vender. Dentro de para la inteligencia, lo que vamos a utilizar es el Raidex. En la personalidad, Milo 3, el estado emocional, aquí puede ser el Goleman, y en la dinámica familiar, el APGAR, ¿ya? El APGAR. Estaba diciéndoles de la entrevista, los datos del relato también es importante, ¿no? ¿Qué datos precisos que hacen que pueda yo ver y realizar mucho mejor mi informe, ¿no? La historia personal, familiar, ¿no? Los test psicométricos, ahí va el análisis, ¿no es cierto? Uno evalúa, no solamente los psicométricos, también se puede hacer los test proyectivos, también, ¿no? Todo lo que sirva para después hacer un análisis, ¿no es cierto? Concienzudo, a través de cada detalle que hemos podido observar en la entrevista, bajo las preguntas que uno le va haciendo, y esto sumado, obviamente, con los test, nos arroja un resultado. Muy bien. Dice, ¿cómo puede diferenciar los niveles del daño leve, moderado y grave, no? Es de acuerdo también a la funcionalidad. Por ejemplo, un daño psíquico leve, por ejemplo, si la persona está ansiosa, ¿no? Está siempre ansiosa, está más preocupada de lo normal, ¿no? Y leve, por ejemplo, cuando ya empieza a somatizar, puede tener algunos episodios de pánico. Grave, por ejemplo, cuando ya estos trastornos de pánico pueden desencadenar incluso una fobia social, no quiere salir, ¿no? Ya no quiere salir a la calle porque tiene temor a lo que pueda pasar afuera, ¿no? Porque todo lo que está afuera es amenazante, ¿no? Y obviamente esta persona ya no trabaja, no se realiza como profesional, como persona, ya la limita totalmente. Ahí hablamos de un daño psíquico grave, ¿no? Ya no interactúa, ya no se relaciona esta persona. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Y vamos a terminar con el informe psicológico de medicina legal. Vienen las conclusiones psicológicas forenses, ¿no? Aquí vamos a ver ya donde el profesional ya concluye, ¿no? Después de la entrevista, observación, aplicación de test proyectivos psicométricos, ¿no? Se llega a la conclusión de, ¿hay afectación psicológica? ¿Hay reacción ansiosa situacional? Yo todavía lo pongo, ya, porque todavía pues hay procesos que se han empezado de antes, ¿no? Pero ahora ya hay un nuevo, una nueva guía donde ya no ponen esto, sino el daño psíquico. No se evidencia indicadores de afectación emocional, también hay que poner personalidad con rasgos, coloca, se hacen las recomendaciones y obviamente como final firma, ¿no? Firma, sello, número del psicólogo forense, ¿no? Del psicólogo forense, que el psicólogo forense tiene una especialidad, así como hay psicólogos educativos, hay psicólogos clínicos, hay psicólogos organizacionales, ¿no? Hay psicólogos forenses también. Es una especialidad más. Muy bien. Vamos a hablar ahora del rol del perito de oficio. A ver, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la pericia del SEN y de medicina
y medicina legal, ¿no? El daño psicodeterminado del psiquiatra es correcto. El daño determinado por el psiquiatra es correcto. No, mire, en el informe el psicólogo también puede dar su apreciación dentro de sus conclusiones, ¿no? Claro, cuando el CEN determina afectación y medicina legal después de 5 meses dice que no, ¿qué hacer, no? Sí, esto es clásico también, ¿no? Por ejemplo, hay un dictamen pericial o, ¿no? Por ejemplo, del CEN, ¿no? Y de repente también hay de medicina legal y es otra conclusión, son diferentes conclusiones, ¿no? Y también ahí, pues, ahí también viene a ser como una disputa, ¿cuál tomar, no? ¿Cuál tomar? Y a veces deciden, no, esta me conviene, por ejemplo, esta conclusión del Centro de Emergencia Mujer me conviene, ¿no? De repente, no, de medicina legal me conviene, ¿no? Hay estas situaciones, ¿no? En muchos casos también se llama por eso al perito de parte, ¿no? El perito de parte también hace observaciones y puede hacer también lo que es la contrapericia, ¿ya? Muy bien. Dice, por la pandemia, ¿cuál es el tiempo recomendado para tomar en cuenta una lesión de informe psicológico? Miren, ahora, en los últimos tiempos, se están dando mínimo 20 días, ¿no? Antes se pedía que sea mucho más rápido el informe, pero recordemos que el informe tiene mucha importancia porque el juez, ¿no? Es una prueba para el juez, ¿no? Y entonces se tiene que tomar este tiempo necesario para la evaluación, ¿no? Para contrastar todas las pruebas que se va tomando, ¿no? Entonces, es importante tomarse ese tiempo, ¿no? Eso también hay ciertas disputas de todas maneras, ¿no? Rol del perito de oficio, por ejemplo. El psicólogo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses debe estar capacitado, ¿no? En técnicas de entrevista forense y contar con la experticia necesaria para realizar el procedimiento de entrevista única en los casos de víctimas de violencia, ¿no? En los casos de entrevista única, por ejemplo, en cámara GESEL también es importante, ¿no? Reconocer que en cámara GESEL se da la entrevista única, ¿no? Que es, como ustedes ya saben, ¿no? Es grabado en audio y video, ¿no? Es grabado. Por eso es que tiene que haber un consentimiento informado, ¿no? Y la persona que va a dar su testimonio, va a ser entrevistada, tiene que estar de acuerdo, ¿no? Tiene que estar de acuerdo. Muy bien. El psicólogo es responsable de informar a la persona entrevistada respecto al procedimiento de entrevista única, ¿no? Hay que explicarle qué cosa va a pasar, para qué, ¿no? Sin discriminación alguna, tomando en cuenta los enfoques de género, ¿no es cierto? Integralidad, interculturalidad, derechos humanos, ¿no es cierto? Interseccionalidad, generacional, desarrollo humano e interdisciplinario, ¿no? A la persona se le explica totalmente de qué se trata, ¿no? Para qué está hecho, ¿no es cierto? Y de que siempre se va a respetar, obviamente, la integridad. Por eso el profesional, el forense, hacer la entrevista, lo tiene que hacer de una manera muy sutil, ¿no? Lo que se dice hilando fino, ¿no? Fino ante las preguntas, ¿no? Obviamente que en las preguntas no se sugieren, ¿no? Por ejemplo, ¿es cierto que tu tío Raúl te metió el dedito ahí, por ejemplo? No, ahí está sugiriendo, ahí estás llevando, ¿no? Para que conteste, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, eso es inválido, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado con las preguntas. Como le digo, todo está grabado y aparte también en cámara GESEL hay un digitador, es esta persona, este profesional capacitado, ¿no? En digitar, ¿no? En transcribir todo lo que ahí se conversa, todo lo que ahí responde también el evaluado, ¿no? Muy bien. O la presunta víctima, ¿no? Realiza las coordinaciones previas con los operadores pertinentes, ¿no? Los operadores intervinientes, a fin de tener la información necesaria que le permite realizar la entrevista, ¿no? Es importante que tenga conocimiento cuando el perito va a entrevistar. ¿A quién va a entrevistar? ¿Por qué caso va a entrevistar? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Ponerlo, mejor dicho, en contexto.
Entonces, tener la información necesaria, ¿no? Asimismo, durante el procedimiento, ¿no?, de entrevista única, el psicólogo adecuará las preguntas, ¿ya? Adecuará del operador a la edad cronológica, estado emocional, ¿no? Hay que tener, claro, mucho cuidado. No va a ser lo mismo preguntar a una persona, no sé, pues, que tenga, no sé, 15 años, 16 años, que a una pequeña de 5 años, ¿no? Hay que tener esos criterios para ver cómo a realizar las preguntas, cómo llegar hacia la presunta víctima también, ¿no? También hay que tener en cuenta las deficiencias físicas, ¿no? Sensoriales también, ¿no? Y bien, aquí vamos a ver el rol del perito de parte, ¿no? ¿A quién se le conoce como el rol del perito de parte? ¿Quién es el perito de parte, no? Es aquel especialista que es contratado, por eso se llama de parte. Puede ser de parte del imputado, ¿no? Entonces, por alguna de las partes, ¿no? El imputado, de la presunta víctima. Muy bien, que se enfrenta en un procedimiento judicial, ¿no? Es decir, un perito contratado por la parte denunciante o por la defensa en un juicio también, ¿ya? Al igual que un perito de oficio, un perito de parte es una persona que gracias a sus conocimientos avanzados sobre un tema particular puede aportar información de valor en un juicio, ¿no? Es importante que ambos, tanto perito de parte como perito de oficio, tengan la experticia necesaria para llevar a cabo esta labor, ¿no? Es necesario. Solamente se diferencian por esto, ¿no? Porque uno es contratado y el otro viene a ser dado por el juez, pero los dos tienen que tener esa ética profesional. Muy bien. Informe, ¿no?, de parte, ¿no? Un informe de parte es el documento entregado por el perito, ¿no?, que realiza unas conclusiones en relación a unos hechos o circunstancias concretas de la persona que lo contrata en el proceso judicial. Este no es más que un dictamen entregado por escrito en el que se recogen todos los procedimientos y resultados del análisis, así como las conclusiones a las que llegó el especialista, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué dice por acá? A ver, dice, a ver, discuto con mis tíos y tías, me denuncia por violencia psicológica, pero la denunciante es quechohablante, mi abuela, pero ella tampoco escucha y no entiende. Denuncia con traductor a su hija. A ver, denuncia contra a su hija, parte involucrada en la discusión, resuelve el juez no dictar medidas de protección. Eso quiere decir, eso quiere decir, bueno, miren, cuando hay una persona, como tú bien dices, una persona, tu abuelita que es quechua hablante, obviamente tiene que haber un traductor, pero el traductor traduce lo que quiere decir, dice, pero ustedes dicen que parte involucrada en la discusión resuelven el juez, no dictar medidas de protección. Quiere decir que no está en peligro la abuelita, ¿no? Por eso dice, no dictar medidas de protección también. Dice, ¿qué preguntan al psicólogo en el juicio oral en relación a la afectación psicológica? Ah, ok. Por ejemplo, ¿en base a qué o debido a qué o qué observó usted, por ejemplo, para que llegue a la conclusión de que hay una afectación psicológica, ¿no? Y entonces en el relato tú tienes que sustentar, por ejemplo, ¿no? Manifiesta, por ejemplo, no sentirse valiosa dentro de su apreciación personal, no se siente valorada, se ha cambiado sus horas de alimento, por ejemplo, no come bien, no duerme bien, ¿no? También le he tomado algunas pruebas de personalidad, ahí se da cuenta por ejemplo, ¿no? Tiene que sustentar, ¿no? A través de la experticia, ¿no? Utilizando también los manuales, ¿no?, psicológicos para ver que ha habido una afectación psicológica, ¿ya? Muy bien.
El perito de oficio y el perito de parte, aquí también siempre un cuadro nos ayuda a ver mucho mejor y a concentrar, ¿no? A concentrar lo que son los conceptos, ¿no? Dentro del perito de oficio, el perito de oficio es el elegido por un juez, ¿no? O tribunal. En nuestra realidad, el perito de oficio es el que pertenece a la Dirección de Criminalística, ¿no? De la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal y la Contraloría General de la República, o en algunos casos algún profesional perteneciente a una institución del Estado que brinde una opinión técnica, ¿no? Pero no dedicada a la peritación. Ejemplo, un hospital, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tiene que haber en ambos? En el perito de oficio y en el perito de parte, tiene que haber lo que es la imparcialidad. Imparcialidad. Ahora, entre el perito de oficio y el perito de parte, hay un debate pericial, obviamente. Entonces, vamos a ver lo que es el perito de parte. El perito de parte es elegida por una de las partes, como habíamos mencionado, ¿no? Puede contratarlo tanto la supuesta víctima como el supuesto agresor. Puede ser del denunciado o las personas que denuncian. Ello se suscita cuando no existe inconformidad con las conclusiones arribadas en un determinado protocolo de informe. Muy bien, ahora vamos a pasar para ver, ¿no? Este perfil psicológico de la víctima, ¿no? De violencia física, psicológica y sexual, ¿no? Muy bien, entonces, dice, el perito de parte solo actúa en la evaluación preliminar o en el juicio. Mire, en el juicio también, claro que sí, los llaman, ¿no? Doctora, si el juez pide el informe y el paciente también quisiera tenerlo, ¿se puede realizar? Miren, si el juez pide el informe, claro, el juez pide el informe y la persona también, claro, claro que sí. Muy bien, vamos a pasar aquí a ver, ¿me pasé una creo? No, está bien. Muy bien, vamos a ver el perfil psicológico de la víctima de violencia física, psicológica y sexual, ¿no? Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. Por ejemplo, mire, la víctima, ¿no? Si ustedes observan acá, como les había dicho, los gestos hablan más que las palabras, ¿no? Podemos notar que esta persona está segura, está tranquila. ¿Cómo está? ¿Cómo dirían ustedes que observan la imagen, ¿no? Es una persona que la han golpeado, pero ¿qué cosa nos habla su mirada, su gestualidad, sus manos, la posición de sus manos, su rostro, ¿no? Muy bien, dice, está asustada, ¿no es cierto? Angustiada, claro, muy bien. Terror, muestra temor, ¿no? Como mirando, ¿no es cierto? Mucho miedo, ¿no? La autoestima, baja autoestima, pues, ¿no es cierto? Baja autoestima. Por eso es importante aquí la familia siempre es importante, ¿no? Cuando a los niños se les enseña desde pequeño que son respetados, que su opinión se le escucha, que su opinión es importante, aprenden a quererse, aprenden que son importantes y van creciendo con eso. Pero si en la casa le decimos, tú no vales, no importa, siempre lo mismo contigo, tú no vas a cambiar, no sirves para nada, ¿no? He tenido pacientes que un día me dijo, llorando, ¿no? Y este paciente tenía 47 años. Me dijo, mi mamá me dijo, ¿por qué no te aborté, no? Y lloraba, ¿no? Y ¿cuándo fue que le dijo eso? ¿No? Cuando yo tenía 7 años, ¿no? Pero su llanto era como que si ayer la mamá se lo hubiese dicho, ¿no? Y entonces tenía problemas de autoestima, claro, ¿no? Y yo he tenido mamás en el colegio que dicen, no sé por qué mi hijo no pregunta, siempre se queda callado, pero sus amiguitos, pero por ejemplo, Josecito pregunta, Luchito pregunta, pero él no pregunta, ¿no? Delante de él. ¿Qué estás haciendo? Comparándolo, ¿ya? Entonces, desde ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Hay niñas o niños que siempre los golpean, crecen y piensan que el golpe es normal, pues, ¿no? Así hay comunicación, dicen, ¿no? Entonces no lo ven como mal, entonces la autoestima está baja, ¿no?
Entonces, incluso, miren, se siente culpable por haber sido agredida. No sé si ustedes han escuchado la frase, es que yo pues quemé la comida, por eso se molestó, ¿no? Por eso me gritó, por eso me golpeó, por eso me insultó. No debía haber hecho eso, ¿no? Es que yo no le tuve la ropa limpia, ¿no es cierto? Por eso, ¿no? Yo me salí cuando él me dijo que no debería salir, ¿no? Entonces, la golpean y se siente culpable. Pobrecito él, no se pudo controlar, ¿no? Él me dijo que no lo haga, yo lo hice. Pobrecito, ¿no? La culpable soy yo. Encima se ha enojado. ¿Quién es la culpable? Yo, por mi culpa, ¿no? Esas conductas de sectores alejados están normalizados. Dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Sí, ¿no? Cuando vamos a, por mi culpa. No tenía la ropa limpia. Claro, no tenía la ropa limpia, se puede denunciar por alcaldía también. Claro que sí, ¿no? Imagínense que empieza ya la persona a decir, claro, él tiene la razón, ¿no? Yo me merezco esto, ¿no? Más aún si son señoras que han vivido, que lo han vivido eso, ¿no? Que han visto a la mamá, ¿no? Que siempre le dice, hija, por favor, ¿no? Haces caso en todo, ¿ya? Si tú quieres tener un matrimonio largo, callada te ves más bonita, ¿no? Y eso se ve lamentablemente mucho en las provincias, ¿no? Mucho se ve esto de que, no, cállate, ¿no? El esposo es la cabeza del hogar, dice, ¿no? La cabeza del hogar no quiere decir que él va a hacer lo que él quiera y que tu opinión no valga. No quiere decir eso. Y además, en un hogar hay dos personas que toman la decisión por igual, ¿ya? Por igual. Muy bien. Dice, distorsiones cognitivas, claro que sí, se distorsiona, ¿no? Y hay las creencias irracionales, ¿no es cierto? Una creencia irracional es pensar que el varón lo puede todo, porque es hombre, ¿no? Es más, había una frase antes que decía, el hombre cae bien parado, ¿no? Donde caiga el hombre cae bien parado. ¿Qué cosa quería decir con eso? Que la mujer, ¿no? Siempre iba a ser recriminada, siempre iba a ser observada, siempre iba a ser señalada, pero el varón no, ¿no? ¿Recuerdan esas frases, no? Entonces, ¿cómo se siente obviamente ella? Fracasada como mujer, ¿no? Esposa y madre, ¿no? Si la golpean porque no ha tenido la comida lista, porque no ha tenido la ropa lista, y quizás porque, no sé, pues los niños no están bien bañados y bien cambiados, entonces, ¿qué eres? Una mala madre, una mala esposa, ¿no? ¿No es cierto? Una mala mujer. Entonces, ¿qué siente? Siente temor y pánico, ¿no? Pánico, obviamente. Falta de control sobre su vida. Ella decidirá, por ejemplo, si ella tiene ganas de estudiar, podrá decidir, ¿quiero estudiar? ¿Ustedes qué dicen? Podrá decidir, bueno, yo quiero hacer esta, ¿no? Así, miren, incluso esto no solamente se pasa en los estratos bajos como podríamos pensar, también hay profesionales, ¿no? Mujeres profesionales que también han pasado estas situaciones, ¿ya? Y que quieren mantener, ¿no? Vamos a decirlo entre comillas, un hogar, ¿no? Mantener el hogar a viva fuerza, como sea, así sea a través del maltrato. A veces, sencillamente, por el ¿qué dirán, no? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué hablarán de mí? ¿No es cierto? Si me separo. Sentimientos encontrados, odia ser agredida. Claro, nadie está contenta, pero cree que le han pegado por tu culpa, que se lo merece. Entonces hay dos emociones que se encuentran, pues, ¿no? Qué cólera que me golpean, qué cólera que me insultan, qué cólera que me tratan mal, pero es mi culpa. Entonces se insulta a sí misma, ¿no? Qué tonta eres, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Por ejemplo, ¿no? Se siente incapaz de resolver su situación. Hay lo que se llama la indefensión aprendida, ¿no? ¿Qué cosa es la indefensión aprendida? Es que la mujer cree, ¿no? Y está convencida de que no puede salir, ¿ya? Que no puede salir. Eso mucho se ha dado en casos de, por ejemplo, de rehenes, ¿no? Que están todas las situaciones como para poder escapar, pero no escapan, porque hay una indefensión aprendida, ¿no? Porque se sienten que no van a ser capaces, que no lo van a lograr y que el miedo las inunda tanto
que prefieren quedarse en ese lugar donde están sufriendo todos estos tipos de maltratos. Muy bien, cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema, por eso muchas callan, por eso muchas callan, no lo dicen. Síndrome de Estocolmo, muy bien, a ver, ¿quién dijo? Vicente Ferrer, estrellita para Vicente, por eso mismo no hay, dicen, ¿no? Síndrome de Truquito, no sabía ese síndrome de Truquito. Muy bien, sentimientos encontrados, se siente incapaz de resolver su situación, cree que nadie le puede ayudar. Una de las características que también lo vamos a ver en el agresor, que te empieza a separar de tu familia, pues, ¿no es cierto? Te va alejando, ¿no? Ya no vas mucho con tus amigas del colegio, de la universidad, de repente, ¿no? Tampoco no sales con tus hermanas, con tus hermanos, con tu mamá, o vas con tus tías, tu familia, te va alejando de tu red de apoyo, ¿no? De esta red de apoyo que siempre están ahí, ¿no? Pero este agresor va alejando, ¿no? Muy bien. Se aísla socialmente, ¿no? Imagínense si una persona la golpean, ¿no? La llaman para salir y entonces, no sé, pues la promoción del colegio, ¿no? No puedo ir porque inventan excusas. No quieren salir tampoco porque tendrían que decirle al esposo y el esposo sabrá, ¿no? Si es que quiere, ¿no? Que vaya, ¿no? De repente no quiere, ¿no? Entonces, yo siempre cuando me dice eso una paciente, me dice, no, un paciente me dice, pero doctora, yo la corrijo, me dijo así, ¿no? Pero doctora, yo siempre a mi esposa yo la corrijo, ¿no? Esa frase lo dijo todo, pues, ¿no? Porque su esposa estaba mal, yo con esa frase lo saqué, pues, ¿no? ¿Cómo así que usted corrige, no? Le decía, ¿cómo? No, o sea, cuando ella se equivoca, yo la corrijo. Le digo, ¿qué color es su DNI de su esposa? Y me dice, azul, ¿por qué? Es mayor de edad. ¿Por qué tendría usted que corregirlo? No, 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 me expresé mal, ¿no? Cuando me dicen eso, no, me expresé mal, me acuerdo mucho de Por Dios y por la Plata, ¿no? ¿Quién habla ahí? El inconsciente, pues. Yo juro por Dios y por la Plata. Me confundí, ¿no? Uno de los que también ahora último pasó, ¿no? Decía, cuando estaba dando una entrevista, yo les aseguro que tengo mi conciencia bien cochina. Y se rectificó, dijo, perdón, digo limpia. ¿Quién habló ahí? El inconsciente, ¿sí o no? Entonces lo mismo pasó con este paciente. Yo la corrijo, yo siempre la corrijo, ¿no? Ahí nos estaba hablando de una persona autoritaria. Es como, ella no sabe pensar, ¿no? Ella no sabe razonar. Por eso yo la corrijo. ¿A quién uno corrige? ¿A quién uno corrige? A la persona que uno cree que siempre se equivoca o que no es capaz de hacerlo, ¿no? Por eso él decía, yo siempre la corrijo, ¿no? Y muy bien, dice, o cuando le pregunta algo y la pareja se adelanta a responder, ¿no? Esto, ¿sabes dónde pasaba Erwin? Cuando vino, que en paz descanse, Roberto Gómez Bolaños y su esposa, ¿no? Ustedes recuerdan en la entrevista, ¿no? Le preguntaban al actor, ¿no? Que hacía de Chespirito y demás, le hacían preguntas de entrevista, ¿quién contestaba? Su esposa, ¿no? Su esposa. Por ejemplo, ahí es el caso al revés, ¿no? Prácticamente anulaba a Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Con la respuesta, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de eso. Entonces, se aísla socialmente y hay riesgo de adicciones, sí, hay riesgo de adicciones, ¿no? La persona, por querer escapar del dolor, de la pena, de la frustración, de la angustia, empieza a beber, empiezan a beber, a tomar licor, ¿no? Con el fin de olvidar, o con el fin de pasar estas penas, ¿no? Y pueden formarse las adicciones. Muy bien. Dice aquí, sí, dice, era muy evidente que ella lo manipulaba. Sí,
La esposa era la protagonista, caía mal, la señora era Florinda Mesa, si mal no recuerdo, ¿no? Es la señora Florinda Mesa. Muy bien. A ver, aquí. A ver, particularidades de la víctima, ¿no? Teme al estigma del divorcio, ¿no? La han maltratado psicológicamente, físicamente, emocionalmente, pero divorcio, no. Divorcio, no. De ninguna manera el divorcio. ¿Mm? Entonces, indefensión aprendida, lo que les estaba diciendo, ¿no? No se siente capaz, no se siente con el valor, no lo voy a lograr. Entonces, si yo no lo voy a lograr, ni siquiera lo intento, ¿no? Ni siquiera intento pedir ayuda, ni siquiera intento ir a denunciar lo que me está pasando, ¿no? Fue, ¿en qué casos también? Mire, fue víctima o testigo de malos tratos en la infancia, ¿no? Y empiezan a normalizar. Mi papá y mi mamá también era así, ¿no? Bueno, como una paciente una vez me dijo, tengo la misma suerte que mi mamá, eso me dijo. Mi mamá se casó con un alcohólico y yo también me casé con un alcohólico. Tengo la misma suerte que mi mamá, ¿no? Imagínense. Inmadurez emocional, claro, porque no se siente suficientemente valerosa, ¿no? Falta de crecimiento personal con conductas de infantilismo, ¿no? Claro, porque ella viene a ser como la hija, ¿no? ¿Quién viene a ser el papá? El esposo, ¿no? Como el que da el permiso, no da el permiso, sales, entras, dices cómo te vistes, como, o bueno, ahora incluso los hijos claramente tienen sus propias opiniones y está muy bien también, ¿no? Obviamente si se trata con los hijos, siempre los límites son saludables, saludables. Dice, dependencia emocional de sentirse cuidada y protegida, ¿no? Si yo termino, si yo me separo, ¿quién me va a proteger, no? Pero a mí me recuerda mucho a una paciente que decía, yo seguía con mi esposo para que en mi hogar haya respeto, decía, ¿no? Si no hay un hombre en mi casa, no va a haber respeto. Yo necesitaba que esté él, pues. Aunque era así, era malo, pero, ¿no? Ya, si él estaba en mi casa, había un respeto, decía, ¿no? Hay creencias irracionales. Dice, Héctor nos dice muchas veces, los hijos repetimos el mismo modelo de familia en el cual hemos crecido. Así es. Igual los hombres también tienen miedo al divorcio. También, claro que sí. Igual, a ver qué dice, los patrones, ¿no? Claro, esa vivencia trae de la infancia y es la repetición, claro, hay una ley de la repetición, ¿no? Y es cierto, ¿no? Entonces, angustia patológica existencial, pues, ¿no? Bueno, esta será mi suerte, pues, ¿no? Así, esta es mi cruz, ¿no? Yo también he escuchado muchas esas frases, es mi cruz, ¿qué puedo hacer, no? Decían así, ¿qué puedo hacer? Cada uno lleva su cruz, así es. Muy bien. Temor a la soledad extrema, ¿no? Una paciente, una señorita muy agraciada, muy bonita, ¿no? Tenía su pareja, y la relación pues no era armoniosa para nada, ¿no? También era muy dependiente emocional, ¿no? El señor, la pareja sí deshacía con ella tenía temor incluso de decirle, vamos a ir al cine hoy, si él decía que no, era no, si decía que sí, hoy día nos vemos, no vienes a mi casa o no vengas a mi casa, ¿no? Y entonces siempre, pero en terapia me empezó a contar eso y ¿por qué no terminas si no eres feliz con él? Y me decía, no, porque yo tengo mucho, mucho miedo a quedarme sola. Entonces le dije, ¿y ahora cómo te sientes? Y me dijo, sola, con los ojos sorprendidos, ¿sí, no? Sola, me siento sola, ¿no? Y bueno, y terminaron la relación, ella está estudiando otra maestría y por lo que veo muy feliz. Muy bien, entonces, sienten necesidad de compañía, ¿no? Incapacidad para tolerar las frustraciones también. Reacciona con violencia, claro, si la violentan tanto, ¿cómo reacciona? También. Muchas veces vemos que es como escalones, ¿no? El esposo golpea a la esposa y la esposa, ¿quién golpea? ¿Quién están ahí rondando por ahí? ¿A quiénes va a golpear? A los que están más cerca. ¿Quiénes están más cerca? ¿No?
Los hijos. Los hijos, ¿no? Es más, los hacen sentir culpables, ¿no? Yo por ti aguanto a tu padre. O por ustedes, ¿no? Si son varios hijos. Por ustedes yo aguanto lo indecible, ¿no? Yo aguanto todo para que ustedes tengan un padre. ¿Cómo se sienten los niños? Culpables, pues, ¿no? Y cuando crecen decimos, ¿por qué me siento tan culpable? ¿No? Miren, ¿cómo sé? ¿Cómo viene aquí? ¿No? Es como estas pequeñas, hay grandes, grandes indicadores que vuelva a vivir lo que está viviendo su mamá, ¿no? Y no es mala suerte, no es mala suerte. Todo tiene causas y consecuencias. Por eso es importante terapia, por eso es importante darse cuenta y decir, esto yo no quiero para mí. No quiero una cruz que tenga que llevar por obligación. No quiero estar con alguien por obligación. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, claro, claro, repiten las historias de violencia, ¿no es cierto? Culpables. Claro, se sienten culpables, ¿no? Es más, un niño una vez me dijo, un niño del colegio me dijo, yo he pensado hasta en morir, doctora, ¿no? ¿Cuántos años tiene el niño? 12, ¿no? 12 años. ¿Y por qué pensabas en morir? Porque mi mamá, cuando pelea con mi papá, dice, porque a Juan le falta el cuaderno, porque a Juan le falta el libro, porque tú no lo sacaste a tiempo, porque tú no lo llevas a pasear a Juan y siempre está mi nombre. Y si yo no existiera, ellos se llevarían bien. Imagínense, cuánto dolor para ese niño. Y le dije, ellos no se llevan bien por ti, por tu causa. Ellos no se llevan bien porque no tienen los mismos intereses, porque no tienen la misma forma o manera de ver la vida o de resolución de problemas. Por eso no se llevan bien, porque tienen características sumamente diferentes y no tienen punto de conciliación, o sea, punto donde se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces tú no tienes, mira, así tú no existieras, si ellos no se llevan bien, ese matrimonio no tendría para mucho tiempo. O sea, tú culpable, cero. Responsabilidad, cero. Culpabilidad, cero, ¿no? Me abrazó mucho, recuerdo eso con mucho cariño. Entonces, vive en una dicotomía entre sufrir y dejar de sufrir, ¿no? Dejo de sufrir, continúo, ¿qué hago, no? Y ciclos de depresión, ¿no? Obviamente, ¿no? Les he traído un video también para poderlos observar, por favor. Ustedes me dicen si se escucha. Cualquiera puede ser víctima de violencia ¿Se escucha? ¿Se escuchó? Sí, muy bien, sí, ya, muy bien, muy bien. intrafamiliar, tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos.
No te quedes callado. Denuncia. Cualquiera puede ser víctima. ¿Qué les pareció el video? Ciclo de violencia. Muy bien. Segundo nos dice ciclo de violencia, ¿no? Claro, ya va a cambiar frases reales, nos dice Sandra. Rosa nos dice reflexivo, ¿no? Meilín nos dice qué interesante. Claro que sí, ¿no? Interesante. Cuánta verdad. Eso, Irma, ¿no? Cuánta verdad, ¿no? Porque lo hemos visto, porque lo hemos escuchado. Excelente, pero remite el enlace para volver a observar. Sí, todo se queda, no se preocupen, todo se queda tal cual. Muy bien, círculo vicioso que se debe romper, ¿no? Esos estigmas, esos paradigmas limitantes, ¿no? Se identifica claramente, ¿no? Purita realidad, nos dice Esther. La violencia no discrimina género, ¿no? Es más, vimos a un caballero decir, ¿no? Pero a mí así me criaron, ¿no? Un poco también como diciendo, miren, está mal, pero me criaron así, yo pensaba que era así, ¿no? Muy bien, son frases que se escuchan en violencia familiar muchas veces, reflexivo, y hay incluso una señora mayor que dice, no pensaba, no sabía que eso era violencia, ¿no? El maltratar verbalmente, ¿no? El menospreciar a la pareja, ¿no? Muy bien. Dice, a ver, doctor, explique la diferencia entre conflicto familiar y violencia familiar y psicológica. El conflicto, miren, un conflicto, ¿no? Es algo en que yo no estoy de acuerdo, ¿no? De repente en la familia no estamos de acuerdo en qué colegio va a ir nuestro hijo. Y de repente estamos buscando cuál es lo... Pero yo no estoy de acuerdo. De repente yo quiero un colegio católico y no sé, mi esposo quiere un colegio militar. ¿Hay un conflicto familiar? Sí, pero que está para resolverse. Pero en la violencia, ¿ya? Ahí ya no hay diálogo, ya. Ahí no hay diálogo, porque a uno de los cónyuges prácticamente se anula, ¿ya? Esa es la diferencia entre conflicto y violencia. ¿Mm? El conflicto, todas las familias en diferentes situaciones vamos pasando conflictos, ¿no? De repente unos más ligeros que otros, ¿no? Pero vamos al diálogo, al ponernos de acuerdo, a la conversación. ¿Por qué? Porque mi opinión vale tanto como la de la pareja, ¿no? Vale igual y llegamos a un acuerdo. Pero en la violencia no. En la violencia ya no hay acuerdos. Siempre va a haber un agresor y una víctima. ¿Pueden cambiar con terapia? Claro que pueden, todas las personas podemos cambiar, solamente si lo queremos, ¿ya? Siempre le digo esto a las esposas cuando vienen y yo quiero que mi esposo cambie. Tú puedes querer, ¿no? Pero si él no toma la decisión, no hay poder humano, ¿ya? No por más que tú llores, la persona va a cambiar, porque el cambio es personal, ¿no? Claro, muy bien, Karim Paredes, todo depende de uno mismo. Uno se da cuenta que esto está mal, como este señor, yo lo noté, este señor que dijo, yo pensé que era así porque así me criaron, que está tomando como conciencia, ¿no? Eso está mal, ¿no? Estoy haciendo lo mismo que hizo mi padre, pero yo pensaba que era así, ¿no? Ahí dice, si en el conflicto hay faltamiento de respeto, sigue siendo conflicto, ahí ya no, porque ahí hay violencia, ¿no? Si tú me hablas, por ejemplo, de faltamiento de respeto, quiere decir que la otra persona ha tenido violencia psicológica, emocional, de repente, o física, ya estamos hablando de violencia. Un conflicto es algo que tenemos que resolver y ponernos de acuerdo. Muy bien, claro que sí, claro que sí. Tiene que querer un cambio, no solamente un cambio, sino el darse cuenta, el insight, el darse cuenta. Esto está mal, no está bien. Y yo no quiero ser esta persona. Que mis hijos, que mi esposa me miren con temor, que me miren con miedo, con recelo. Yo quiero esto para mí y la persona dice, no, yo no quiero esto para mí. ¿No? Entonces
ahí, cuando hay este sinceramiento, cuando hay esta toma de conciencia, vamos a decir, viene el cambio, ¿no? Y sobre todo, conoce de dónde y por qué le viene esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora perfil psicológico del agresor de violencia física, psicológica y sexual. A ver, dice, de los maltratadores, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos comportamentales? Esa deseabilidad social. El hombre se muestra socialmente adaptado. Miren, el agresor no aparenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es amable, pues. Se comporta amable con los demás, sonríe con los demás, de repente hasta en el trabajo es el alma de las reuniones, ¿no? Con las secretarias muy amable, muy caballero, no aparenta, no aparenta. Entonces, socialmente se muestra adaptado, ¿no? Moralmente también, emocionalmente ajustado. Por ello se habla de su doble, ¿no? Como una careta, como dos caras de una misma moneda, ¿no? Tiene una doble imagen. Socialmente se presenta como un hombre tan tranquilo, un hombre o una mujer, vamos a decir, tranquilo, amable, ¿no? Preocupado por su familia y generalmente inhibe y oculta su malestar, ¿no? Las personas con las que se relacionan tienen una imagen positiva de él. Dicen, no, pero ¿cómo va a ser, no? No, si él es bien caballero, ¿no? Bien controlado. ¿No? Que es comprensivo, tolerante, razonable, pero paradójicamente dentro del entorno o de su hogar no es el mismo, ¿no? Entonces, los agresores suelen decir, nunca me peleo con nadie, en mi trabajo me quieren, ¿no? Nunca discuto, solo mi mujer que me provoca, ¿no? Hasta el cansancio. Logra de vez en cuando hacerme enojar, ¿no? Las clásicas, por ejemplo, lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Esta persona que está agrediendo a la otra y después sale la famosa frase, ¿no? Es que tú, pues, ¿no? Es que tú te lo buscaste, ¿no? Es que tú me provocaste. ¿Ya ves? No hubieras hecho eso, ¿no es cierto? ¿No? Y además, es más, dicen a veces, ¿no? No es para tanto, pues no tienes nada, ¿no? Ya. Tampoco, no exageres, ¿no? Minimiza también, minimiza. Tiene doble imagen. Es que tú me haces renegar, claro, ¿no? Tú me haces renegar. Yo vengo del trabajo muy feliz y tú me haces renegar. Tú haces que te golpee, ¿no? Tú haces que te golpee, ¿no? Haz las cosas bien, pues. Si tú haces las cosas bien, yo no tendré que golpearte, por ejemplo, ¿no? Esas palabras, por ejemplo. Las características, ¿no? De los aspectos comportamentales, por ejemplo. Los agresores utilizan la violencia física cuando ven que fracasa su mecanismo de dominación. Por ejemplo, yo te digo que no, y la persona sigue, ¿no? Ahí utilizan la fuerza, ¿no? Lo que se conoce como la fuerza bruta. No, ya, golpe, ¿no? En estas situaciones se encuentran desbordados, ya pues, ¿no? Desbordados o desbordadas, ¿ya? Alterados, pero no se descontrolan totalmente. Ellos saben que agreden y lo hacen para no perder la supremacía de la relación, ¿no? Pueden amenazar, mira que te, ¿no? Mira, ¿no? Levantan la mano, ¿no? Como señal de por si acaso yo tengo más fuerza que tú, ¿no? Y no piensan que la señora inmediatamente lo puede denunciar, la creen incapaz de denunciar, ¿no? Y después se dan sorpresas, ¿no? Además, no son personas violentas en cualquier lugar ni con cualquier persona, sino con el maltrato dirigido exclusivamente contra sus parejas, pues, ¿no? A ver, sea así con otra persona, no solamente con la pareja, ¿no? Y agreden en lugares precisos donde nadie pueda observarlos, ¿no? Eso que dicen, yo sé golpear, ¿no? He escuchado una vez así comentar, ¿no? No, yo sé dónde le golpeo, pues donde no se nota, ¿no? Por ejemplo, si alguno de esos hombres se molesta con su mujer en un ámbito público, no va a agredir ahí mismo, ¿no? Como lo haría una persona en escaso o nulo control de impulsos, sino cuando ya están, ¿no? En el hogar, dice, ah, tú te comportaste así, tú te reíste con mi amigo cuando yo te dije que cuidado, ¿no? Tú estabas mirando allá, ¿no? O tú no hiciste lo que yo te dije, ¿no? Tu comentario me hizo quedar en ridículo, por ejemplo, ¿no? Y la golpean, por ejemplo.
Aquí vamos a ver el perfil del agresor sexual, por ejemplo, ¿no? Generalmente vienen de familias desintegradas o desorganizadas, ¿no? Generalmente. No decimos que siempre también, por si acaso, padre o madre ausente o distante, ¿no? Inseguridad emocional. Hay una inseguridad en estos agresores sexuales porque no se sienten con la seguridad de poder conquistar a una dama y tener intimidad o tener una pareja estable, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil? Agredir a un inocente, agredir a alguien que no se pueda defender, ¿no? Abuso físico, emocional. Algunos dicen eso también, es que abusaron de mí cuando yo era pequeño, ¿no? Y eso hace que ellos repitan, ¿no? Distanciamiento emocional, roles familiares invertidos, historia de abuso sexual que por falta de comunicación en la familia no fue manejado adecuadamente, ¿no? De repente abusaron de él, pero era como, no se cuenta, ¿no? No se cuenta, no se dice. Alcoholismo o farmacodependientes por algunos de los padres también, ¿no? También se pueden dar en esos casos, ¿no? Del agresor sexual también es inestable en sus relaciones de pareja, ¿no? Cambian de pareja, ¿no? No logran tener una pareja estable, ¿no? Mayormente. Historias de abuso sexual que por falta de comunicación no se dio, pues, ¿no? No encontraron justicia, ¿no? Por ejemplo, cuando estas personas cuentan a sus familiares, me han violado, no sé, mi padrastro, mi papá. No, tú exageras, ¿no? ¿Por qué inventas? ¿Por qué dices cosas que no son verdad, ¿no? Imagínense, ¿no? Y no lo creen. También presentan un deterioro de los valores morales y sociales y suelen acentuarse a mayor edad, ¿no? Su impulsividad se orienta al área sexual, por eso pueden confundir, ¿no? El mostrar adecuada adaptación entre otros contextos, ¿no? Aparentemente es tranquilo, ¿no? Ese vecino que es calladito, ¿no? Tranquilo, ni habla, ni molesta, ¿no? No hace problemas con nadie. Y hemos visto muchos casos así, ¿no? Que después resultan ser personas que han agredido sexualmente a niñas o a niños, ¿no? Su comunicación suele ser infantil, pues, ¿no? Aparentemente inofensivo, no parece para nada, pues, ¿no? Que podría hacer estas cosas, ¿no? Y baja autoestima, ¿no? Baja autoestima, no se creen, como le decía, capaces o tener las cualidades, las habilidades para poder estar con una persona, ¿no? Y mantener una relación de pareja. Muy bien. Y también de los aspectos cognitivos, ¿no? ¿Qué cosa piensa? ¿Cómo piensa un maltratador, ¿no? Sus definiciones son rígidas de los roles masculinos y femeninos, ¿no? Varón manda. ¿Qué hace la mujer? Obedece, pues, ¿no? Como en los militares, ¿no? Sin dudas ni murmuraciones, ¿no es cierto? Se ha creado con ese rigor, ¿no? Es más, antes las mamás decían, ¿no? Eso me contaba mi mami que decía, las mujeres, las hijas mujeres tienen que servir a sus hermanos, ¿no? Y los hermanos no tienen por qué entrar a la cocina, ¿no? Entonces, solamente la cocina era para las mujeres y o sea, sus hermanos de mi mamá, mis tíos, pues se sentaban y esperaban que las mujeres les sirvieran la comida, ¿no? ¿Quién lavaba la ropa? De los hermanos, las mujeres, ¿no? Qué bueno que eso ha cambiado, un montón. Yo creo que ya no hay eso, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, donde pueden creer también que en los roles masculinos, por ejemplo, ¿no? El que grita tiene la razón, ¿no? El que alza más la voz tiene la razón, como el varón tiene la voz gruesa, grave, ¿no? Entonces, ¿no? Imagínense acá en la imagen, ¿no? Ella está gritando, ¿qué pasa con ella? ¿No? Se asusta, ¿no? Se intimida, ¿no es cierto? Son sexistas, discriminativos, ¿no? Minimizan también y justifican las personas que maltratan, minimizan su conducta agresiva, considerando que lo ha pasado en algo ínfimo, sin importancia. Solamente te empujé, ¿no? ¿No? Eso he escuchado también en la televisión cuando hay estos artistas, ¿no? Que tienen pareja y hay estas discusiones y dicen, pero si yo solamente me defendí porque ella quería venir contra mí, yo la tomé del brazo, ¿no? Y la zamaqué un poco y la empujé, nada más, ¿no? No le hice nada más, o sea, no ha sido para tanto, ¿no? ¿No? ¿Qué ha sido?
Ay, tú te caíste, ¿no? Tú te resbalaste, yo no te empujé, tú te caíste. El hombre minimiza la gravedad del maltrato ocasionado, ¿no? Solo la mujer, ¿no? Dice, claro, lo que les estaba comentando, levemente para separarme de ella, ¿no? Ella que no se da cuenta ni por dónde va y se cae, ¿no? Ya no es mi culpa, ¿no? Encima también la culpan de eso y le dicen que lo que pasa es que ella es torpe, pues, ¿no? Muy bien, dice el ejemplo de cómo se inicia el machismo, claro, ¿no? Y dicen, pues, obviamente tiene mucha razón esto de que la responsable del machismo, ¿quiénes somos? Las mujeres, pues, ¿no? Si hacemos una distinción, ¿no? Si decimos, no, tú eres mi hijo, el varón, ¿no? ¿Qué hacemos? Que nuestras hijas están escuchando, quiere decir, entonces mamá no valemos igual, ¿no? ¿No? Es- ¿Qué es mejor? Dice, el machismo o el feminismo. Nada en extremo es bueno. Ni uno ni el muy bien concuerdo contigo, ¿no? Ninguno de los dos, ¿no? Tiene que haber una igualdad, un respeto hacia, hacia las personas en general, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos las llamadas? Somos llamados todos a que ya no haya esto de que el varón se crea mejor, ¿no? Y entonces también va a depender mucho de las mamás cuando hacemos las crianzas, no hacer distinciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, el lunes cocina María, martes cocina Juan, ¿no? Y el próximo día cocina tal y así. Todos en quienes lavan los servicios. También un día María, el otro día Juan. Así, ¿no? No hacer distinción de tienes que servirle, por ejemplo, ¿no? Mucho menos lavarle la ropa, ¿no? También se minimiza la cantidad de hechos de violencia. Solo pasó una vez, ¿no? Ya, dos veces, dicen, ¿no? Todavía sí, ¿no? Ya, pues por último, ¿no? Fue lo hacer esa vez, nosotros siempre nos llevamos, pero generalmente nosotros nos llevamos bien, ¿ya? Por una vez, por dos veces que te empujé o te tiré una cachetada, no quiere decir que yo estoy abusando de ti o que he sido violento contigo, no, pues no seas exagerada, ¿no? Imagínense, ¿no? Eso. Claro, en la India festejan cuando nace hombre. Bueno, sí, bueno, desde épocas inmemoriales, ¿no? Hay estas creencias, ¿no? E incluso en los reyes, ¿no? Si nace varón, ¿no? Y había también una película, creo era, de que habían dos hermanos que que tenían sus esposas y el dueño, pues, ¿no? Del imperio, vamos a decir, decían, aquel que me dé un nieto varón, ¿no? Le voy a dar toda la herencia, ¿no? Pobrecitas las nietas que han nacido mujeres, ¿no? ¿Qué decían? Mucha, no valgo nada para mi abuelito. Qué difícil, ¿no? Muy bien, Jorge, ¿no? Qué difícil, ¿no? Será la justicia en la cultura islámica. Claro que sí. Para no utilizar la palabra machismo, feminismo, ¿qué palabra justa se podría utilizar? Igualdad, equidad, equidad. Muy bien. Y vamos a ver, vamos a seguir con este perfil del maltratador psicológico. Son personas controladoras, hombres o mujeres, hombres o mujeres, maltratador, maltratadora, ¿ya? Eso también tenemos que cambiar. Entonces voy a tenerlo más en cuenta para la próxima ponencia. Voy a poner así. Muy bien. Con un bajo nivel de autoestima, que quieren aumentar a medida que bajan a la otra persona y que la agreden. Claro, ellos al sentirse superiores quieren minimizar a la otra persona. Cuanto más minimicen a la otra persona, más superiores se sienten, ¿no? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué opinas? Tú no sabes nada, ¿no? Yo sé todo, ¿no? La clásica, yo sé todo, tú no sabes nada, ¿no? Eso es minimizar a la otra persona. Eso es anular a la otra persona. ¿Y por qué se da estos casos? Porque hay mucha inseguridad en ellos mismos. Se sienten inseguros, por eso quieren dar a notar que ellos sí saben más. Por ejemplo, baja capacidad para gestionar sus propias emociones, ¿no? Y de empatía hacia los demás. ¿Mm? No logran ser empáticos, obviamente, ¿no? Baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, no estaba la comida a las 8 p.m., ¿no? A las 8 p.m., ya son las 11, Dios santo.
No he hecho la cena, no he hecho la cena. Entonces, no ha estado la comida, no es, ok, voy a esperar, vemos qué comemos, pedimos algo, ¿no? Por ejemplo, que podría ser una respuesta, ¿no? Entonces se encolerizan, se enojan, insultan, no sirves para nada, ni siquiera para que, ¿no? Atiendas la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden llegar a tener creencias sobrevaloradas también. Posibles rasgos de personalidad psicopáticos, falta de compasión hacia los otros. Claro, está viendo a las personas sentirse mal y continúa con su ataque verbal, ¿no? Físico, verbal. Muy bien. Y por último quería entregarles esto de la contrapericia, ¿no? ¿Qué cosa es la contrapericia? Pues, ¿no? Es después de un dictamen pericial, ¿no es cierto? Puede haber una contrapericia, claro, sobre todo si hay algo que objetar, ¿no es cierto? Si vemos que hay algo que no concuerda, ¿no? Y todos tenemos, obviamente, hay el derecho de la contrapericia. El contraperitaje es una contraprueba, ¿no? Que permite generar dudas razonables, ¿no? Respecto de un informe pericial ya conocido, ¿ya? Es la expresión documental concreta de un desacuerdo entre las partes que tienen expectativas o reclamos, ¿no? De derecho contrapuestos o no coincidentes. Si yo no estoy de acuerdo con algo, me parece que algo no está bien, yo puedo pedir un contraperitaje. Claro que sí, ¿no? Es un mecanismo de réplica con potencial legal para impugnar informes o dictámenes periciales que no satisfagan las aspiraciones de la parte afectada. Muy bien. Entonces, siendo las 11 de la noche, quiero por favor dejarlos con esta reflexión. No es necesario golpear para hacer daño. Una palabra duele, el silencio duele, una traición duele, el desprecio duele. Y como dijeron por ahí, la indiferencia duele. Y como siempre, mis queridos y apreciados amigos, muchas gracias por permitirme estar acá con ustedes, una ponencia más. Miren, quiero comentarles también que yo tengo mi página Mapi Psicóloga, donde tu bienestar es mi meta, ¿no? Si ustedes pasan por ahí, dejan un like, dejan un me gusta, dejan un seguir, yo más que agradecida con cada uno de ustedes. También les brindo mi correo para alguna pregunta, ¿no? Alguna sugerencia. También mi WhatsApp para que puedan, ahí nos podemos mantener más en contacto, en comunicación. Yo sé que ya Ryder está con ganas de dormir, entonces yo no quiero pasarme más el tiempo, pero infinitas gracias a cada uno. Felicitaciones porque ustedes siempre, siempre, siempre están queriendo avanzar, queriendo aprender. Gracias, me dice por acá, gracias, gracias, doctor. Gracias a cada uno de ustedes. Excelente ponencia. Gracias de todo corazón por esas palabras tan generosas, tan agradecidas. Muy bien. Muy bien, entonces, gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga inmensamente. Va a haber otra oportunidad de podernos ver nuevamente. Como ya se habrán dado cuenta, yo soy una apasionada de la psicología y apasionada de enseñar. Me encanta enseñar y creo que eso lo doy un poco a notar, ¿no? Entonces, muchas gracias. Un abrazo a todas las provincias que han estado aquí. Gracias también a Audiápolis, que siempre, siempre me brinda esta magnífica oportunidad de estar con cada uno de ustedes.